Vamos a compartir la palabra esta mañana en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer la palabra. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Asimismo, vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padre, te damos gracias. Señor, en el nombre de Jesucristo, presento esta mañana cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada esposo, cada esposa, Señor. Dios, que tu palabra toque sus vidas, su corazón. Señor, pero no solo a los esposos, sino a todos aquellos solteros que un día contraerán matrimonio, Señor. Que tu palabra llegue a lo profundo, que hayan cambios en los hogares. Señor, que tu nombre sea glorificado a través de los esposos y esposas. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es Matrimonios conforme a la voluntad de Dios. Matrimonios conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros, normalmente la iglesia o nosotros los creyentes deseamos conocer la voluntad de Dios. Queremos conocer la voluntad de Dios. Muchas veces oramos, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? Pero ¿sabe? La voluntad de Dios para nuestras vidas, la forma más sencilla y clara que existe, es escudriñando las Escrituras. Allí está condensada la voluntad de Dios. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla de la voluntad de Dios. Mucha gente se desgasta orando y diciéndole, Señor, muéstrame tu voluntad, pero no está dispuesto a escudriñar, a leer la palabra de Dios, que es como una carta para la humanidad. Es como Dios escribiéndole a toda la humanidad, diciéndole, esto es lo que yo quiero que hagan. Así quiero que se comporten. Allí están todas las directrices de Dios para los seres humanos. En la Biblia, allí está escrito. Allí está. Lo que pasa es que pocos quieren leerla, estudiarla, escudriñarla. Escúchame, la palabra de Dios incluye a toda la creación. La Biblia escrita, no hay nada que quede fuera de ella. Dios tuvo en cuenta toda la creación, los seres humanos, la fauna, todo tuvo el Señor en cuenta. En la palabra de Dios, ahí está condensada la voluntad de Dios. Y si hay algo que Dios puso, o en lo que Dios puso un gran interés, al escribir su palabra, hizo gran énfasis, fue en los esposos, fue en el matrimonio, fue en la familia. Dios hizo un gran énfasis, tuvo un gran cuidado con las familias. Si hay algo en lo cual Dios se dedicó de manera especial, fue en el hombre y la mujer. Nos hizo de manera especial. No nos hizo diciendo hágase o sea, nos hizo
concertando en la Trinidad y diciendo ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hay algo muy importante para el Señor y es la familia. Hay algo que Dios tiene, en lo que Dios tiene mucho cuidado. El matrimonio fue establecido por Dios. Su voluntad, el gran interés al condensar su voluntad en la Sagrada Escritura fue en el matrimonio. ¿Sabe? Entre más buenos matrimonios existan en la sociedad, mejor será el funcionamiento de esta. Entre mejores matrimonios existan, mejores sociedades habrá. Es el núcleo. Hace muchos años en la escuela le enseñan a uno la importancia de la familia, el núcleo de la sociedad. Es de allí donde salen hombres buenos o malos, mujeres buenas o malas, de la unión del esposo y la esposa. Buenos matrimonios producirán buenas sociedades. Pero el mundo no ve el matrimonio como Dios lo estableció. Hoy en día el mundo no lo ve así, ni le interesa en lo más mínimo. No le interesa. Matrimonio de competencia hoy en día. Hoy en día se ha levantado el espíritu del feminismo a solucionar el espíritu del machismo. Ambos son malos y dañinos. Con una cosa mala no se puede solucionar otra mala. Y ese no es el espíritu de la palabra de Dios. No es el espíritu de la voluntad de Dios. El mundo se ha levantado en competencia de igualdad de géneros. Competencias, peleas. Está estableciendo lucha entre la mujer y el hombre, cuando jamás Dios creó al hombre y la mujer para que peleen, o para que luchen, o para que compitan. No, los creó para que se amen. Los creó para que se bendigan. Pero ¿sabe una cosa? En gran medida la iglesia está siendo arrastrada por los modelos de matrimonios mundanos. En gran medida la iglesia está siendo arrastrada por modelos mundanos, el modernismo, pero la palabra sigue siendo la misma esposa, que el mismo matrimonio que tuvo Abraham, para Dios sigue vigente en este tiempo. Aunque el mundo cambie los conceptos y la iglesia en gran medida se está dejando arrastrar, el modelo bíblico no ha cambiado. Los matrimonios cristianos deben tener como base la palabra de Dios. Los matrimonios cristianos deben tener como base la palabra de Dios. Lo primero que vemos aquí, lo que el apóstol Pedro dice entre otras, el apóstol Pedro tenía su familia, tenía su esposa. Cuando él sigue al Señor, ya tenía su familia. Y lo primero que aquí dice la palabra es las esposas, dice el Señor, tienen una gran responsabilidad en el matrimonio. ¿Sabe por qué? Mujeres, porque la sujeción de la que habla aquí la palabra no es una sujeción de esclavitud, sino producto de la fe y la confianza que usted tenga en Dios. No es una sujeción de sometimiento, sino de fe y de obediencia al Señor. Y lo que dice aquí el apóstol Pedro del versículo 1 al 6 es muy importante que la iglesia lo tenga en cuenta. El apóstol Pedro dice: asimismo vosotras mujeres, y él viene hablando, si usted lee todo el capítulo anterior, él viene hablando de los esclavos, de los amos, de todo el modelo de autoridad, de sujetarse a los gobiernos, pero aquí aterriza en el matrimonio. Asimismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos. Eso es la palabra de Dios. Esa es la Biblia, la Escritura. Esa es la voluntad de Dios. Para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas.
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. La Biblia no dice que las esposas no se arreglen. ¿Quién no quiere tener una esposa bien bonita y bien arreglada? Digan los esposos amén. Amén. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Una esposa respetuosa es criticada en la sociedad actual. Una esposa sujeta al modelo de la voluntad de Dios es criticada en la sociedad actual. Pero porque la sociedad actual no ve la sujeción como un mandato de Dios, sino como esclavitud por causa del proceder del hombre. Y entonces el enemigo ha levantado la sociedad en este tiempo. Y se ha levantado con cosas que parecen buenas, pero no son buenas cuando el pueblo de Dios la mira a través de la palabra. Porque el espíritu que hay allí en lo que está haciendo la sociedad es un espíritu diabólico. No es un espíritu de Cristo, no es el Espíritu Santo. La palabra de Dios habla de esa condición de la mujer. Es un desafío a la fe y a la confianza en Dios para las esposas. Es un desafío para esa esposa que está dispuesta a admitir la voluntad de Dios en su vida y que entiende que su sujeción no implica esclavitud, sino obediencia a Dios. Es obediencia a Dios. Cuando una mujer, cuando una esposa obedece en fe al Señor y dice, Dios en su palabra habla de la sujeción, pero escúcheme, es una sujeción al modelo de la palabra, no al modelo humano. No es una esclavitud. Y eso no lo entiende la sociedad. Pero los esposos, dice el Señor, igualmente tienen una gran responsabilidad en el matrimonio. Y es la forma de vivir con sus esposas. En el versículo 7 aquí dice la palabra del Señor. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La Biblia, es interesante ver en esta parte cómo a través del mandamiento a los esposos se equilibran los deberes y responsabilidades en el matrimonio. Es interesante ver que las condiciones para el uno y el otro son iguales. No habla la Biblia cuando habla de sujeción a la esposa de esclavitud, porque seguidamente el apóstol Pedro, usado por el Señor, habla a los esposos. Habla cómo deben comportarse los esposos, equilibrando el mandamiento a las esposas y las condiciones para uno y otro. Y lo primero que dice el Señor es al esposo: vivid con ella sabiamente. Eso es lo que demanda el Señor a los esposos. Vivir sabiamente. ¿Sabe qué sabiduría? Es la facultad de actuar con sensatez, prudencia y acierto. ¿Sabe qué? Cuando Dios le dice a través de la palabra a las esposas de sujeción, habla de confianza en el Señor. Pero enseguida le dice a los esposos cuál es la manera como usted debe vivir con su esposa. Y aquí no está hablando de que usted es el amo. Aquí la Biblia no dice que el esposo es el amo, sino que el esposo es responsable de vivir con su esposa sabiamente.
Y dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Habla de respeto, reconocimiento, cuidado, ternura, consentimiento. ¿A qué mujer no le gusta que la consientan? Yo no he visto, bueno, pueda que exista, pero creo que un 99.9 de las mujeres le gusta ser consentida. Porque ese es el sentir que hay en el corazón, lo que Dios puso en la esposa. Una esposa no quiere un esposo tosco, ordinario, que la trate mal. Una esposa quiere un esposo que la consienta, que la ame, que la cuide. Pero el espíritu del mundo ha cambiado todo eso. Pero Dios demanda que el hombre trate a la mujer dándole honor como a vaso más frágil. Y cuando habla de fragilidad no habla de debilidad de la mujer, sino de la gran responsabilidad que tiene el hombre de cuidar a su mujer, de respetarla, de ser tierno, de consentirla. Toda mujer le gusta que la consienta. Y termina aquí el apóstol Pablo diciendo, como a coherederas de la gracia de la vida. Y aquí habla de igualdad entre el hombre y la mujer. Coherederas, no habla atrás ni adelante, habla al lado, coherederas al lado. La mujer va al lado del hombre porque es coheredera, somos herederos ambos de la gracia de la vida. Pero el modelo del mundo ha desequilibrado lo que está sucediendo hoy con los matrimonios. Y Dios le dice al hombre, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ponga atención lo que Dios le dice al esposo. No se lo dice a la esposa. A la esposa le dice sujeción, respeto. Al esposo le dice, trátela sabiamente, es coheredera, no es usted más que ella, es coheredera. Pero termina diciendo, para que sus oraciones no tengan estorbo. Escúcheme, esposo. No importa cuánto ore usted, no importa cuánto ayune usted, no importa en qué nivel de santidad esté usted, pero si usted es tosco con su esposa, sus oraciones no tienen ningún resultado ni respuesta delante de Dios. El apóstol Pedro dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Usted no puede ir a postrarse delante de Dios a orar después de haber maltratado a su esposa. Usted no puede hacerlo porque la respuesta es que no va a tener respuesta. Porque va con una relación, o va con una relación que lleva un estorbo. Por eso qué importante es que los esposos y las esposas vivan en paz, para que las oraciones que hagamos tengan respuesta en el reino de los cielos. Muchas veces anhelamos y deseamos respuestas de Dios. Y decimos, pero ¿por qué no hay respuestas si yo oro, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo sirvo en la iglesia? Pero tú no estás siendo un hombre conforme a la voluntad de Dios en tu hogar. Tú no estás siendo una mujer conforme a la voluntad de Dios en tu hogar. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La intervención de Dios en contra de un esposo maltratador es muy visible aquí. Si nosotros observamos la Biblia, jamás ha puesto la Biblia en desventaja a la mujer con respecto al hombre. Jamás ha puesto la Biblia en desventaja a la mujer. Pero Dios es un Dios de orden y Él ha puesto al hombre como cabeza del hogar. Pero como cabeza, no como amo del hogar, no como el dueño del hogar. Lo ha puesto como cabeza, como responsable. Pero ¿sabe una cosa? A Satanás para nada le interesa el orden de Dios. Al diablo no le interesa el orden y él ha traído caos a los hogares. Hay una competencia permanente en los hogares. Hay una rivalidad permanente en los hogares. Hoy en día es impresionante ver cómo en los hogares
se lucha una guerra de poderes, se vive una guerra de poder. Gloria a Dios que la esposa provea en la casa, que el esposo provea buscando metas, proyectos. El modelo de este tiempo es así. Pero eso ha conllevado a que se levante una lucha de poderes, una guerra de poderes. Y eso es lo que el diablo quiere. Y hoy más que nunca hay una rivalidad sin precedentes entre el hombre y la mujer, conduciendo con esto el enemigo a que haya más divorcios cada día. Las estadísticas hablan de un gran número de divorcios. Y este tiempo de pandemia sí que ha salido a flote esto, donde le ha tocado vivir al esposo y la esposa por mucho tiempo en la casa, permanecer, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, permanecer el esposo y la esposa. Y eso produjo malos tratos, subieron las estadísticas de abuso familiar, de agresión como nunca. ¿Sabe qué habla eso? Lo que el enemigo ha introducido en los hogares es caos, peleas, divorcios. Al enemigo no le interesa el orden de Dios y por eso ha traído al corazón de las mujeres en el mundo levantarse en contra de los hombres a través del feminismo, disfrazado de buenos principios o de buenas intenciones, para supuestamente acabar con el machismo, que es tan dañino como el feminismo. Porque Dios no habla de una sociedad machista, no. Dios habla de una sociedad ordenada. Dios habla de una sociedad coherente, hombre y mujer, cada uno con una responsabilidad delante de Dios. Pero, escúcheme, iguales delante de Dios. Cada uno tiene una responsabilidad. Ninguna institución puede funcionar si no tiene cada uno una responsabilidad. Y el hogar o el matrimonio es una institución dada por Dios, donde hay roles. Y el rol de la mujer no es que el rol de la mujer sea criar hijos, porque es hijo tanto de ella, el hijo o la hija, como del esposo, de ambos. O sea, la responsabilidad de criar hijos es de ambos. Y el rol de la mujer no es cocinar. Cualquiera de los dos pueden cocinar. Y el rol de la mujer no es son eventos secundarios a la voluntad de Dios. Son eventos que surten por una sociedad natural. Pero la voluntad de Dios es que el hombre es la cabeza del hogar, es responsable de cuidar su hogar. La mujer también, pero tiene que haber un responsable, una cabeza visible. Pero a Satanás no le interesa. No le interesa. Hoy los matrimonios son más escasos, porque eso busca el enemigo, ya que la mujer no está dispuesta a casarse y que el hombre tampoco, porque la mujer dice: yo no estoy dispuesta a casarme porque no me someto, no me sujeto, no quiero hacerlo. Y el hombre dice: yo no estoy dispuesto a casarme porque la mujer no se sujeta. Pero eso no es la voluntad de Dios, porque el enemigo ha cambiado el concepto de la sujeción. El enemigo ha cambiado el concepto del cuidado. El enemigo ha cambiado el concepto del tratar con honor, de tratar con respeto, el concepto de cuidar. Hay competencia permanente. ¿Y sabe? El resultado de eso son hogares destruidos. El resultado de esto son hogares destruidos. Son hijos en drogadicción. Son hijos en suicidio. Son hijos que van a ser mal elemento en la sociedad. Malos elementos en la sociedad. Hijos perdidos y una sociedad corrompida por el pecado. Una sociedad así, porque si no hay una armonía entre el esposo y la esposa, jamás podrá haber una armonía entre los hijos y los padres. Pero el enemigo quiere distraer eso.
El enemigo ha distraído totalmente la voluntad de Dios. La iglesia debe entender que a quien más le interesa destruir los hogares es a Satanás. Usted y yo debemos entenderlo porque él conoce el poder de un buen hogar. El enemigo conoce lo poderoso que es un esposo y una esposa en armonía. Un esposo y una esposa que se amen, que se respeten, que se quieran. Un hogar de esposas sujetas a sus esposos, de esposos que amen y cuiden a sus esposas, hijos sujetos a sus padres. Él sabe que este tipo de hogar es un hogar cuidado por Dios. El diablo sabe que un hogar de esposos que se amen, que se respeten, que estén conforme a la voluntad de Dios, es un hogar cuidado por Dios. Un hogar donde no hay armonía entre los esposos. Un hogar donde hay competencias. El hombre y la mujer no fueron hechos para competir. Bajo ninguna circunstancia Dios en la Biblia declara que hay competencia o declara que la sujeción de la que habla es esclavitud. Porque el hombre en muchas circunstancias cree que es el amo de la casa, que todos están sometidos a él, y cambia la sujeción de la palabra por sometimiento a él, provocando con esto el machismo desenfrenado. Y el enemigo impulsa todo tipo de movimiento para frenar eso. Pero la iglesia, usted y yo debemos de volver a la palabra. Usted y yo debemos de volver al modelo de matrimonios bíblicos. Esposos y esposas que obedezcan la palabra de Dios. Levantarán hijos sujetos a sus padres. Muchas veces queremos hijos sujetos, queremos hijos respetuosos, pero nunca están viendo el modelo de sus papás. Jamás observan el respeto del uno por el otro. Un hogar cuidado por Dios, un hogar que permanece unido en medio de cualquier circunstancia, prevalecerá y contribuirá para el mejoramiento de la sociedad. Un hogar, la iglesia debe levantarse a creer que un hogar bajo la voluntad de Dios es un hogar que contribuirá a una mejor sociedad. Las sociedades están deterioradas y cada día avanza más el deterioro. Es tiempo que en la iglesia se levanten hogares al modelo de Dios, hogares que le crean al Señor, hogares dispuestos el uno al otro a hacer la voluntad de Dios. Muchos matrimonios terminan por causa de desobedecer la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios es que los esposos, escúcheme, no se separen. La voluntad de Dios es que los hijos estén sujetos a sus papás. Pero eso no va a suceder si en el hogar no está la voluntad de Dios. Qué importante es que nosotros como iglesia seamos modelos. Mujeres sujetas a sus maridos, pero también aquellas que sus esposos no son cristianos, dice la Biblia. Dice que para que sean ganados los que no creen en la palabra, sin palabra ser ganados por las conductas de sus esposas. Muchas esposas que quieren que sus esposos conozcan de Cristo, pero su ejemplo o su conducta en la casa no es la mejor. Muchos esposos que quieren que sus esposas sean ganadas para Cristo, pero su conducta no es la mejor. Dios no se equivoca en la palabra. Aunque el mundo siga otra corriente, la iglesia debe levantarse a seguir la voluntad de Dios.
siendo ejemplos, siendo modelos. De la iglesia deben de levantarse hijos llenos de la presencia de Dios. Tus hijos deben ser llenos de la presencia de Dios. Tus hijos deben ser hijos sujetos a sus padres, que respeten la autoridad, que respeten al anciano, que respeten las normas. Eso solo lo producen hogares temerosos de Dios. Pero ¿sabe qué es interesante? Ver cómo Dios cuida a hogares sujetos a su voluntad. No importa las circunstancias que vivan. En este tiempo, donde ha habido muchas separaciones, también ha habido muchos hogares que han permanecido firmes a pesar de circunstancias difíciles. Porque la Biblia dice que la mujer se ve amenazada por causa de su sujeción. ¿Amenazada por quién? Por el enemigo, por la sociedad, que no ve bien que una mujer se sujete bajo el modelo de Dios. Pero también los hombres, que el mundo no ve bien que un hombre ame a su esposa, que un hombre la respete, que un hombre la cuide, que un hombre la valore, que un hombre la sostenga. El modelo de la palabra, la voluntad de Dios es esa, iglesia. Y esta mañana es importante, usted que me está escuchando, si en usted hay alguna situación difícil con su esposo, con su esposa, Dios hoy te dice, mujer, está sujeta. Pero es un desafío a tu fe, a tu confianza en Dios. Y al esposo le dice esta mañana, tú debes vivir con tu esposa sabiamente, porque ella también es coheredera de la gracia de Dios. Porque ella también es, escúchame, un ser igual a ti. No eres tú más que la mujer, sino que ambos son iguales delante de la presencia de Dios. Y el vínculo del matrimonio fue, escúchame, instituido por Dios. Jesús dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Y Dios no quiere que los esposos, por causa de la dureza del corazón, no quiere que los esposos, por causa de la influencia del enemigo que usa el mundo para influenciar en los matrimonios y restar la importancia. El matrimonio no tiene importancia para el mundo. No importa bajo qué condiciones desarrollas tu vida, pero no tiene importancia. Pero para la iglesia sí debe tener importancia. Para usted y para mí, el matrimonio debe ser santo y sagrado y en obediencia a la palabra de Dios. Es tiempo que se levanten hogares al modelo de Dios. Escúchame, que el mundo vea que vivir conforme a la voluntad de Dios trae muchas bendiciones y no perjuicios. El vivir conforme a la voluntad de Dios bendice nuestras vidas. El vivir conforme a la voluntad de Dios bendice nuestros hijos, bendice nuestra descendencia, bendice nuestra casa, pero no solo a nosotros, bendice la sociedad, bendice a nuestra nación. El vivir conforme a la voluntad de Dios trae bendición. Un hogar que vive conforme a la voluntad de Dios será un hogar prosperado, escúchame, en todo lo que haga. Un hogar conforme a la bendición de Dios, a la voluntad de Dios, es un hogar que bendice a sus hijos. Es un hogar que bendice su descendencia. Son esposos que bendicen su descendencia, aunque hayan diferencias, porque somos diferentes. La mujer es diferente al hombre y el hombre es diferente a la mujer. Por eso somos compatibles y nos podemos volver una sola carne, porque ambos somos diferentes, porque Dios nos creó en esa diferencia, en ese concepto de cada uno tener una responsabilidad delante de Dios. Pero ¿sabe? Cuando usted y yo, en obediencia a la palabra de Dios, seguimos su voluntad, qué bendición serán nuestros hijos. ¿Qué pareja de esposos que tiene hijos no quiere tener hijos bendecidos por el Señor?
no quiere tener hijos cuidados por el Señor. Y el enemigo conoce eso y eso es lo que no quiere, que hayan hogares temerosos de Dios, que hayan hogares conforme a la voluntad de Dios. Pero esta mañana usted que está aquí en la iglesia, usted que me va a escuchar o me va a ver a través de los medios, esta mañana quiero orar por su hogar, quiero orar por su casa, quiero orar por su familia. Usted que quizá dice, mi hogar está teniendo inconveniente, mi esposo está teniendo inconveniente, mi esposa está teniendo inconveniente, estamos tergiversando la voluntad de Dios, estamos malinterpretando la voluntad de Dios. Quiero orar por usted en esta mañana. Señor, te damos gracias. Señor, en esta mañana presento cada hogar delante de ti, Señor. Cada esposo, cada esposa, Dios. Señor, tú instituiste el matrimonio y aunque el mundo, Dios, opine cosas diferentes o no esté de acuerdo a tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Tu palabra dice a la mujer que se sujete a su esposo bajo una condición de fe y obediencia a tu palabra, Señor. Pero también dice al esposo que trate bien a su esposa, que la cuide, que la consienta, que ella es coheredera de la gracia, que ella es igual, que el esposo no es el amo, que el esposo es el cuidador, es el sustentador, es el proveedor de su casa, Padre. Señor amado, gracias. Bendice cada hogar, Señor. Bendice cada familia de la iglesia. Levanta esposos que amen a su esposa. Levanta esposas que respeten a sus esposos. Señor amado, gracias por tu palabra.